¿Qué tal, hermanos? Que Dios los bendiga. Vamos a comenzar el culto de este día jueves. Padre amado, ponemos este culto en tus manos para que lo bendigas conforme a tu querer y a tu voluntad, que nos estés guardando, que estés en cada hogar, en el hogar de cada hermano de los que estamos hoy escuchando tu palabra, siguiéndote a ti, Padre. Anhelamos tu presencia en cada uno de nuestros lugares, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, Señor. Esperemos que recibas, Señor, nuestra adoración, que recibas nuestro amor, nuestro cariño hacia ti, Señor. Que tú estés tocando los corazones, estés libertando nuestras mentes, nuestras almas, nuestros pensamientos, Señor. Que estés renovando nuestras fuerzas cada día, que podamos estar mejorando, siguiéndote a ti, Señor. Nosotros estamos hambrientos de ti, Señor, y por eso queremos recibir más y más. Por eso te pedimos que pongas tu mano en cada uno de nosotros, en cada uno de los que te seguimos y que te adoramos, Señor. Te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, los anuncios como todos los días martes, en ayuno y oración, con una palabra desde temprano de nuestro pastor y este grupo que seguimos en comunión, en armonía, del grupo Motivos de Oración, un grupo de bendición que se ha puesto fuerte en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil, y que el Señor escucha nuestro clamor, nuestras súplicas, y el Señor nos está dando, el Señor provee, el Señor está sanando enfermos en los pedidos que hay. Por eso le damos gracias a nuestro Padre Celestial. Bueno, vamos a pasar a la palabra del día de hoy, a la palabra que tiene nuestro Señor para darnos, para bendecirnos, para que la podamos poner en práctica. Por eso, Padre amado, te pedimos que te reveles a nosotros, Señor, que seamos iluminados por ti, Señor, que tengamos el discernimiento, Señor, para entenderla y para ponerla en práctica, Padre amado. Bueno, podríamos decir que el libro de Salmos nos guía directamente a la comunión con Dios como centro de atención, ¿no? A llevar nuestro corazón a Él, a estar en el monte con Él, lejos de los políticos, de los filósofos, de los periodistas, de las ciencias del hombre. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos, poco antes de la ascensión, en el libro de Lucas capítulo 24, vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo se los leo. 24:44 nos dice la palabra: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para los hebreos, el libro de Salmos lo llamaban Tehilim, alabanzas, pero el vocablo castellano proviene del griego psalmos, con la letra P que comienza, que significa una composición métrica para ser cantada, especialmente acompañada por instrumentos de cuerdas. Podríamos definirlo como cánticos espirituales, y sabemos que toda la escritura es útil. Y nos dice en el libro, en el primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice la palabra que es inspirada por Dios, para que seamos preparados para toda buena obra. Estas experiencias de los salmistas fueron y son de gran provecho y enseñanza para cada uno de nosotros. Ellas abundan en temas variados. Sabemos que en el libro de Salmo encontramos muchos temas diferentes, como la confianza, el consuelo, el arrepentimiento, una acción de gracias, profecía mismo. Quizás podríamos decir que es uno de los libros de la Biblia más leído. Y sabemos que la mayoría de ellos fueron escritos por el rey David. Y sobre uno, que él mismo es su autor, es al que hoy nos vamos a referir. A un conocido y maravilloso salmo, al Salmo 23. Y nos dice en el primer punto que hoy vamos a hablar, en el Salmo 23 encontramos dos temas principales. El primero de ellos es la confianza. Y luego viene la supervisión divina, que podríamos hablar
de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestro sustento, de esa supervisión divina que viene a partir de nuestra confianza. Hay otro salmo también que habla parecido de estos temas, que es el Salmo 121, donde nos dice en el versículo 5, Jehová es tu guardador. Después también nos dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma desde ahora y para siempre. Y sabemos que David fue pastor en su juventud. En el Salmo 78-70 nos dice la palabra, nos dijo el autor, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Y en el 71 nos dice, detrás las paridas los trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Él, por su experiencia, sabía y conocía en carne propia la preocupación, el afecto y el celo que el buen pastor siente por su rebaño, hasta arriesgando muchas veces su vida para salvar la de algún cordero. Tal vez David, recordando su juventud, se inspiró en esta comparación, y esto ilustra el cuidado e interés que tiene Dios por los suyos, Dios como pastor del mundo. Lo que sí, no se ofendan, pero ustedes saben que Dios comparó al ser humano con un animal muy tonto. Y es así, y por eso vivimos errando. Nos comparó con la oveja. La oveja ve poco, pero sí escucha, y así la guía el pastor. Como nosotros, vemos poco del mundo espiritual, pero sí escuchamos y caminamos por fe. Mi fe, recordemos que es por el oír y el oír la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a abrir el libro de Salmos, capítulo 23. Yo les doy tiempo, capítulo 23, versículo 21. El libro de Salmos. Vayan buscándolo. Es un salmo muy conocido, muchos lo deben conocer tal vez de memoria. Y nos dice la palabra del Señor en el versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14, yo se los leo, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Estas eran palabras de Jesús. Sabemos que Él las trae y Él les provee todo lo necesario. Lo que sí, debemos conocer su voz y seguirle. Y ahí viene el problema del mundo. El mundo no conoce su voz. Debemos poner primero nuestra confianza en Él. Solo en Cristo podemos descansar. Recordemos que sin descanso no podemos funcionar bien. Cuando una noche no dormimos bien, ya al otro día nos sentimos diferentes, no nos sentimos bien. Y dice mismo la palabra en Mateo, yo los haré descansar, sin aflicciones y con la paz que solo Él nos puede dar. Y decía la palabra, nada me faltará, de nada careceré. Entendamos que Él nos dará lo que es necesario, no lo que yo quiero. Ahí hay una diferencia. Y si algo creemos que nos hace falta, tal vez Cristo no nos lo da porque puede ser dañoso para nosotros o tal vez llegará más adelante a su debido tiempo. Sabemos que los tiempos del Señor son perfectos y que nadie conoce mejor que Él nuestras necesidades. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, nos dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. David consideraba la bondad y el celo de Dios como buen pastor que es, que no tenía motivos para temer de ningún mal y ante las peores dificultades, los mayores peligros, porque Dios cuida de él. Eso él lo tenía muy claro y esa es la misma dicha nuestra, la dicha de los santos.
de los que somos parte de la iglesia de Cristo, de usted, de mí, de los que somos parte de ese rebaño bendecido. En estas palabras entramos nosotros. Muchas veces tal vez usamos este versículo como parte de nuestra oración. Y esta es nuestra seguridad, esta es nuestra confianza. En el Salmo 32 nos habla de que muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Es como un pacto con Dios. Por poner nuestra confianza en Él, entonces tendremos su voluntad. El segundo punto que quería hablarles es: en Él estamos bien situados. Vamos a leer el versículo 2 y nos dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Delicados pastos, hermosos pastos. De la mano de Dios tenemos el pan de cada día, así como lo tuvo Israel en el maná diario. Nosotros gozamos de ese pasto delicado, nosotros nos gozamos en ese pasto delicado, nos dice la palabra. Imaginemos un pasto verde, un pasto abundante, parejo, y eso es lo que nos ofrece Jesús. Un reposo en ese pasto, una tranquilidad en ese pasto. A diferencia del pasto seco que nos ofrece el mundo. Ese pasto amarillo, esa tierra por momentos, que tal vez parece verde por momentos, pero lo único que ofrece es el placer de los sentidos. El diablo nos quiere hacer creer que estamos reposando en pastos verdes, pero sabemos que pronto se transformarán en paja. El Salmo 37, versículo 16 nos dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. En el libro de Proverbios nos dice también: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Estamos en el mejor lugar, en el mejor momento. Y Dios nos da reposo, nos da descanso, nos da paz de conciencia, nos da un contentamiento con lo que tenemos, cualquiera sea nuestra suerte. Descansamos a gusto, todos estos pastos nos resultarán frescos y deliciosos. Estamos bien situados, estamos en el lugar correcto y en el momento correcto con Él. No hay mejor lugar. Y decía el versículo: junto a aguas de reposo me pastoreará. El agua, hermanos, es parte del alimento que por bondad Dios nos da. Pero tiene que ser de reposo. No pueden ser aguas bravas, no pueden ser alborotadas. Si esas aguas, cuando iban el rebaño de las ovejas, había estado un poquito antes alguna manada, esas aguas le caían mal a las ovejas, le podían hasta producir diarrea. Por eso tenían que esperar para que las aguas se apacienten y no les caiga mal a las ovejas. Y así, esa agua turbia, es la que para algunos cristianos le han caído mal, a cristianos que han estado enfermos por beber de aguas contaminadas. ¿Y qué les quiero decir? Esto es muy actual. Hay evangelios en el día de hoy contaminados, evangelios distorsionados, hay doctrinas cambiadas, doctrinas adaptadas. Esto no es agua de reposo. El reposo también, hermanos, significa eternidad para los que seguimos a Cristo. Eternidad. Recuerden esa palabra. El tercer punto que quería hablarles es que en Él estamos bien conducidos. ¿Qué quiero decirles? Él dirige nuestros ojos, Él dirige nuestro camino, Él dirige nuestro corazón. En Él estamos bien direccionados. Él nos dará descanso, pero también refrigerio y placer. Y no es el placer que nos da el mundo ni el de la sociedad. Nosotros tenemos que ser sabios para distinguir, para saber cuál es el correcto y no caer en engaños. Decía aguas de reposo, no son aguas estancadas, no son aguas sucias, no son aguas que recogen suciedad, no son aguas bravas de mar, sino silenciosas de arroyos. Son aguas que fluyen silenciosas y sin cesar, porque son aguas de reposo, nos dice la palabra. Y esa es la representación de la comunión espiritual con la que nosotros caminamos con Dios.
cuando nosotros caminamos con Él en silencio. Esa es la representación de estas aguas. Y nos dice el versículo 3, nos dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Hablamos acá de estar bien conducidos en su justicia divina. Dice, por sendas de justicia. Podremos ver el camino torcerse, pero Él nos guiará. Nos dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En 2 de Timoteo nos habla que la escritura es útil para instruir en justicia. Hermanos, la única forma de conducirnos es a través de su palabra, con Él como único guía. Solo así estaremos bien conducidos. Y decía el versículo, confortará mi alma. En el original significa restaurará mi alma. Si mi alma estuvo desviada, Él la redireccionará, cambiará y corregirá mi mente, mis pensamientos, nos llevará por ese camino recto. El cuarto punto que quería hablarles es que en Él estamos bien cuidados. ¿Y qué quiero decirles con esto? Podemos estar de diferentes formas, de varias formas diferentes. Hay momentos en que estaremos mal y en pecado tal vez, y momentos que no. Pero Él nos confortará en ambos casos. Acá en el libro de Samuel, en el capítulo 12, versículo 1, hay una historia, que es la historia de David. Cuando él tomó la mujer de Urías Eteo y luego lo hizo matar. Entonces, tal vez algunos conocen esta historia. Entonces, Dios envió al profeta Natán. Y él le contó una historia al rey David. En el versículo 1 decía, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Con el rico se estaba refiriendo al mismo David. Y David, sin haberse dado cuenta de que esta historia era sobre él, en el versículo 5 dijo, el que tal hizo es digno de muerte. Y él, sin saberlo, se estaba refiriendo a lo que él había hecho. Y Dios se lo hizo saber y le hizo a David reconocer su pecado. Sabemos que este hijo que tuvo con esta mujer murió, donde David estuvo afligido por 7 días, él estuvo mal, pero el Señor reconfortó su alma, reconfortó el alma de David y lo restauró, porque el próximo hijo de esta pareja fue el rey Salomón. En el versículo 4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios puede permitir, hermanos, que andemos en pecado, pero nos lo hará saber. Nuestra mente viene revuelta, viene muchas veces confundida. Tenemos montaña y tenemos valle. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces estaremos en valle tenebroso, en problemas, estaremos expuestos a grandes riesgos por momentos. Pero Dios nos prepara y nos entrena. Afrontaremos esos problemas porque Dios está con nosotros. Y eso es algo que debemos entender. ¿Vamos a estar en problemas? Sí. Pero Dios va a estar con nosotros y Dios nos acompaña. Es más, de estas situaciones vamos a salir la mayoría de veces fortalecidos. O si no, saldremos caídos, saldremos apenados o saldremos victimizados. Y decía la palabra, no temeré mal alguno, decía el autor, no temeré mal alguno. Y entendamos que no se trata de una muerte directa, sino de sombra de muerte. ¿Y cuál es la diferencia? Que sombra de muerte es solo una ilusión, no es realidad, es solo una sombra. Por ejemplo, la sombra de una víbora, hermanos, no nos pica. La sombra de un revólver, hermanos, no nos mata. Y cuando decía la palabra es valle, aunque parece malo, puede ser fructífero. No nos perderemos en él. Aún hay veces que hasta la misma muerte para los cristianos es vida. Y esto lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mismo en el libro de Romanos, él nos dijo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y decía este versículo, aunque ande, y se está refiriendo a un momento determinado, a un momento en nuestra vida, a una situación. Dice, porque tú estarás conmigo. El buen pastor nos conduce, el buen pastor nos lleva, nos escolta
y nos alimenta. Esto es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Qué más? ¿Qué más Dios hace en nosotros? Muchas cosas más como buen pastor que es. Y decía la palabra, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estos no son sinónimos, tanto vara como cayado no son sinónimos, sino que tienen diferentes usos. ¿Y cuál es la diferencia? La vara, hermanos, es un palo recio que usa el pastor para defenderse a él mismo y defender a las ovejas. En cambio, el cayado es su apoyo. El cayado es un palo largo, muchas veces curvo en un extremo, y que él usa para guiar a sus ovejas y para apoyarse él mismo en el suelo. Tienen diferentes usos estos dos, esta comparación que nos hace el Señor. Y solo, hermanos, en Jesús nosotros estaremos bien cuidados y protegidos. No por presidentes, no por políticos, no por fuerzas de seguridad, no por alarmas, no por puertas blindadas, solo por Él. Mi seguridad y cuidado viene de Cristo, solo viene de Él. Él es mi refugio, Él es mi fortaleza. Y en el último punto, el punto que les quiero decir, en Él tendremos beneficios. En el versículo 5, mire lo que nos dice la palabra. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hermanos, es importante el momento de los alimentos. Sabemos que Dios creó los alimentos. Por eso pasan a ser importantes en nuestra vida. Es un momento de paz. Nosotros debemos comer tranquilos para que la comida misma no nos caiga mal. Así como en su momento nos habló de estar descansados, también debemos comer tranquilos. Y debemos comer y disfrutar sin apuro esa comida, esos alimentos que son del Señor, que son provistos por el Señor. Esto es parte de nuestra salud física y de nuestra salud mental. Y esta referencia a la mesa en el Antiguo Testamento, al sentarse en la mesa para comer y beber, creaba un lazo de amistad. La imagen no era solo de un simple invitado, sino la de un amigo. Y el Señor, como anfitrión perfecto, derrama bondades para su pueblo. Y Él va a proveer lo necesario que yo tenga, que necesite para mi cuerpo y para mi alma. Y decía, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Claro, luego viene la unción. Por eso yo debo estar en paz con mi Creador. Y dice la palabra que Dios está con nosotros. Y Él no nos dio espíritu por medida. Decía, mi copa está rebosando. Luego viene el rebosar, más de lo que necesito. Tengo tanto que se derrama. El Señor nos preparó la mesa, nos da un buen alimento y llena nuestra copa. Y no es solo por este tiempo, sino Él se refiere para lo eterno. Recordemos la importancia que tuvo en la Santa Cena del Señor con sus apóstoles, ¿no? Y siguiendo con estos beneficios que nos da el Señor, que nos habla este hermoso salmo, nos dice en el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No somos huéspedes por un día del Señor, sino a perpetuidad. Él nos dijo en Juan, los amó hasta el fin. Acá vemos un significado de eternidad. Y dice el versículo, en la casa de Jehová moraré por largos días. Nos habla de morada. En Juan 14 nos dice la palabra del Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor nos habló de moradas, refiriéndose también a nuestro cuerpo glorioso y a un lugar para habitar. Qué grandes beneficios que tenemos en el Señor. Ya para ir terminando, hermanos, si Él es nuestro pastor, o si dejamos que Él sea nuestro pastor, Él proveerá todo lo que necesitamos. Él nos guiará a través de la vida. Él nos protegerá de todo daño, de todo accidente, de toda enfermedad, de toda necesidad. Estaremos cubiertos por Él. Ninguna cosa buena y necesaria nos faltará. No hay más temor. Dios nunca nos abandonará en el camino de su misericordia. Por eso yo decido no abandonar jamás a Dios.
Y esa es la decisión que todos debemos tomar. Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro gobernador y es nuestro proveedor. Toda confianza en Dios es para bien. Pudimos estar mal en algún momento, pero es el bien de Dios y todo es para nuestro bien. El pasado nos perseguirá, pero Él traerá mayores bendiciones y veremos cómo ese pasado queda atrás. Nosotros de estar en el pasto, ahora estoy en la mesa. De andar en valles de sombra a tener mi copa rebosando. Y así me seguirán todos los días de mi vida. Quiero, hermanos, ese reposo para mi familia, quiero ese reposo para mi vida. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que Dios los bendiga, hermanos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta palabra que nos ha dado en esta noche, por esta palabra de bendición, para que nos tomemos, nos aferremos a ella, para que sepamos que Él es nuestro pastor y nunca nos soltará, que siempre estaremos con Él. Vamos a hacer una oración final para ya ir terminando con este culto. Padre amado, te damos gracias por esta palabra, gracias por lo que hemos aprendido contigo, gracias por habernos elegido, por poder estar hoy compartiendo este culto contigo. Te pedimos, Padre amado, que nos des provisión, que nos estés dando mesa, que nuestra mesa esté rebosante como esa copa, que nos estés dando provisión a nuestra iglesia, que nada nos falte, Señor. Que pueda haber progreso en nuestras vidas, progreso en nuestra familia, Señor. Que pueda haber un renuevo en nuestras vidas, Señor. Que podamos vivir en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de bonanza, pero que haya refrigerio, que haya agua fresca, que haya pastos donde podamos estar recostados en ti, sabiendo que tú estás con nosotros. Te pido que nos guardes y que nos bendigas. Te damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Bueno, hermanos, los esperamos el próximo domingo con la palabra de nuestros pastores, de Pastor Juan y de la pastora Isabel. Que Dios los bendiga y gracias, hermanos.